Buenos días, como otro día más, aquí estamos. Voy a presentar a mis compañeras, Oficina de Igualdad, que hoy no tengo a mi compañera Paulina, que está de vacaciones. Buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí, estupendo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un temita pues que yo creo que todos alguna vez lo hemos pasado. ¿Tienes complejo? ¿Cómo lo superaste? Pues bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de qué es un complejo. Eso para empezar. ¿Vale? ¿Qué es lo que entendemos como complejo? Y bueno, cómo lo hemos ido superando y cómo pueden ayudar los padres a esos niños a superar ese tipo de complejos, ¿no? Entonces, lo primero, pues bueno, ¿qué es un complejo? Pues un complejo es una idea, una emoción, una tendencia que generalmente son que tenemos reprimidas, de tal manera que nos hacen tener una distorsión de la realidad o una imagen totalmente irreal de lo que creemos que somos nosotros mismos. Puede ser tanto de nuestro cuerpo como la parte mental, ¿vale? O sea, puede ser psicológico o físico. Y que se originan porque nos comparamos con los pensamientos de otras personas. ¿Vale? Entonces, todos conocemos al típico niño con gafas, al típico niño con brackets, ¿vale? Donde se le llevaba el gafotas, el empollón, la guapa, la fea, la gorda, etcétera. O sea, todos hemos tenido puestos algún mote a alguno de nuestros compañeros, ¿no? Y bueno, pues hay que entender un poco cómo veían ellos ese tipo de complejo y cómo se ha ido superando y qué tipo de etiqueta o qué tipo de comportamiento ha ido produciendo también ese tipo de complejo, ¿vale? Porque no tienes por qué estar gordo para que te llamen gordo, que es lo que está pasando actualmente, ¿eh? Hay mucha gente que no está gorda, pero el resto de sus compañeros empiezan a llamarlos gordos, y ellos se sienten como gordos. Es un poco increíble porque es que estamos hablando ya de los complejos que se pasan de lo físico, sino que llegan a ser pues hasta una distorsión. Y van a producir una serie de problemas, porque una de las cosas uno de los problemas o una de las consecuencias de este tipo de complejos es la baja autoestima, ¿vale? Y los complejos de inferioridad, o el sentimiento de inferioridad que va a ir creando. Dentro de todos estos complejos podemos hablar de que algunas de las causas, bueno, pues están relacionadas siempre pues con la sociedad, ¿no? Las personas con las que vivimos que nos están comparando. Otra de ellas puede ser nuestra propia familia, que muchas veces nos estresa o intenta que seamos esa idea de perfección máxima. La propia sociedad, los medios de comunicación que exigen un determinado físico o exigen unos determinados ideales de belleza que muchas veces no se corresponden con la verdadera realidad. Y bueno, pues en general, pues toda la influencia social que nos rodea. Todo eso son las causas que hacen que podamos crearnos pues esta serie de complejos. Y bueno, algunos de los complejos más conocidos que hemos tenido, pues es los que estábamos comentando al principio, ¿no? Hablamos del típico niño que tenía un poco de sobrepeso y nosotros pues en clase empezamos a llamarle gordito. El niño nunca ha sentido ese sentimiento de gordura o incluso ni tiene la conciencia de su físico gordo porque tiene 4 o 5 años, ¿vale? Y a raíz de los propios comentarios que van utilizando el resto de los niños, él va creando ese tipo de complejo. Pero en los niños y niñas surge de forma espontánea, ¿o son los padres de esos niños o niñas los que le han hablado de su compañero el gordito? Bueno, tendríamos porque que hablar a mí, de un conjunto. No recuerdo cuando tenía 4 o 5 años, pero es que tú con 4 o 5 años ni siquiera tienes la percepción de peso o de Ahí sobrepeso. está. Entonces yo me dirijo a mi compañero el gordito porque a mí... ¿Porque te nace o porque a mí se me ha ocurrido, o porque ya mi padre o mi madre cuando ha ido a recogerme al cole me ha dicho, mira ese compañero tuyo que gordito? Pues bueno, puede ser una de las causas, ¿no? Muchas veces algunos de los comentarios y las etiquetas que se le ponen a los niños no son propias de los propios niños, sino que vienen muchas veces de los comentarios que hay en casa, ¿no? Por eso estaba yo hablando que muchas veces este tipo de complejos no llegan a ser ni siquiera ni reales, que son percepciones. Porque ese niño con 4 años no tiene un concepto todavía creado de sí mismo de lo que es la gordura, la belleza, o otro tipo de cánones o de valores que podemos hablar aquí. Entonces, muchas veces
empieza a surgir ese concepto de sí mismo a través de las valoraciones que hacen los demás. Exactamente, sobre todo pienso que a través de... Estamos en un mundo en el que nos comparamos continuamente, en el que siempre estamos comparando bien medios de comunicación, lo que tenemos en casa, hermanos, inclusive de unos hermanos a otros, de tus amigos de la pandilla, de pequeños, en todo ese tipo de comparaciones que al final son inevitables porque es la vida misma, ¿no? Es de donde muchas veces surgen luego esas inseguridades, que si bien es cierto que el complejo es inherente al ser humano, como también lo son otras cuestiones positivas, porque a veces, porque es inevitable, ¿no? En muchas ocasiones, porque nace de la propia inseguridad, de esa inseguridad que de una manera más o menos sana podemos llegar a tener. El problema viene, como todos los problemas, como a mí me gusta definirlos, ¿no? Es cuando a ti ese complejo o esa inseguridad te genera tal ansiedad o tal problema que te impide llevar pues tu vida con total normalidad, ¿no? Es cuando realmente ese problema está interfiriendo en tu vida diaria, cuando a ti eso te genera tal disonancia contigo mismo a nivel emocional que eso te produce pues un malestar que es inapropiado hasta de niños. Los complejos son sanos y evolutivos, o sea, claro, todos tenemos que ampliar o llegar a perfeccionarnos o a evolucionar o a desarrollarnos. Entonces, aquellas cosas que dentro de nuestra forma de ser, nuestra personalidad o incluso dentro de nuestro físico, ¿vale? Queremos mejorarlas, ¿vale? Pues bueno, aparece ese pequeño complejo, no me gusta este tipo de problemas y yo intento solucionarlo. El problema está cuando, como igual de lo que decía Teresa, ¿no? Cuando ese problema ya ha pasado ese límite de perfección en donde yo ya me siento con una baja autoestima y un sentimiento de inferioridad respecto a los demás. Y por lo tanto, ese complejo es un problema para mí, ya no es evolutivo, o sea, no lo voy a superar. Entonces, ahí es donde cuando ya estamos hablando de que se tendría que trabajar con otro tipo de más que nada por si tratamiento. Nos oyen padres y madres, bueno, que sepamos todos, ¿no? Inclusive nosotros adultos, ¿no? Que bueno, que a veces, pues bueno, viene inherente con nuestra forma de ser, que puede llegar a ser natural, pero que realmente es un problema, bueno, pues cuando eso evidentemente afecta a la vida diaria. Yo creo que una persona con la autoestima saneada no tiene complejos. Claro. Y con una persona con amor propio, no, porque es que además, cuando habláis de los padres y las madres, cuando tú, por ejemplo, a un niño o una niña estás constantemente diciéndole esto lo haces mal, eres un desastre, bueno, lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Ya lo estás condicionando. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué mensaje lanzamos a nuestros menores. El otro extremo también es igualmente negativo, porque el hacer creer a una persona que es superior, que siempre va a ganar, que no va a tener problemas, la estás castigando a tener una vida adulta, bueno, un desastre como en su vida adulta. Totalmente. Porque primero lo que le va a suceder no va a responder a las creencias que tenía de cómo iba a ser su vida, y porque la vida está con luces y sombras y no siempre ganas, no siempre todo te sale bien, pero sí que tienes que aprender a gestionar el fracaso. Sí. Pero es muy importante el educar a nuestros menores con una autoestima saneada. El compararte con otras personas, pero porque es lo que hemos aprendido, y además las comparaciones son siempre a un nivel totalmente material. O sea, tengo más o tengo menos, gano más o gano menos, yo me voy de vacaciones una semana, tú te vas 15, soy más guapa o menos guapa, o mi ropa es mejor o peor. Desde luego nadie se compara en términos ni de bondad, ni de generosidad, ni de solidaridad. O sea, que es que encima las comparaciones las establecemos desde la mezquindad más absoluta, porque es desde el materialismo. Por eso sí que creo que hay personas que no tienen complejos. Es que no decimos a lo mejor tanto de que todo el mundo los tuviera, sino que, bueno, de que en el caso de que los haya, no desde un primer momento ese complejo, esa inseguridad tiene que ser algo muy negativo, ¿no? Porque puede tener un carácter, como decía Tere, evolutivo, positivo, ¿no? De hacer cambiar, ser un revulsivo, o bueno, es que el complejo es muy amplio, no es solamente el aspecto negativo que comúnmente conocemos, ¿no? Efectivamente, no todo el mundo tiene por qué tener complejo. Todo parte de una educación, sobre todo muy cercana al apego, de mucha confianza en la familia, de mucha relación, de relaciones muy cercanas, muy seguras, en las que también la comunicación es muy importante. Porque el exceso de a mí en una entrevista con Iñaki, yo no tuve la entrevista, obviamente, viendo una entrevista con Iñaki Gabilondo, decía que es que ahora se practicaba el encimismo en los niños. Un exceso de apego y un exceso lo debilita.
Pero porque tú no vas a vivir siempre en un entorno favorable. No, por supuesto. O sea, estamos hablando a la calle y el entorno no es... No hablamos de sobreprotección, no estamos hablando, no estamos en ese punto, vamos, al menos que yo crea. No, por eso. Pero bueno, entonces el educar, el tratar de educar a ese niño en un entorno favorable, positivo, de confianza, de apego, sin duda siempre va a revertir de manera positiva. No me cabe la menor duda, vamos. Que eso provocará o sucederá que luego pues haya personas con más o menos complejos, pues puede ser que haya personas que por supuesto no los tengan, por supuesto, pero bueno, que en el caso de que los haya, pues como decíamos antes, insisto, que no siempre hay que ponerse sobre el arma, no, a lo mejor es bueno, hasta natural, por supuesto lo es, y bueno, y se puede ver desde un punto de vista también positivo o evolutivo. El problema surge efectivamente cuando eso... Surge un problema, hay ese problema y esa persona pues pone remedio a eso. Entonces digamos que es un complejo temporal en donde se va superando. ¿Y cómo le pones remedio a un complejo? Hombre, pues por ejemplo, yo tengo 7 años, estoy empezando a ser gordita porque tengo una mala alimentación, mis compañeros me empiezan a llamar gordita, mi madre se pone en alerta porque yo llego llorando porque me llaman gordita y me siento mal y empiezo a adelgazar. Empiezo a estar en una dieta, me llevan al médico y se pone en remedio. Ese complejo va desapareciendo, aunque es jodido, porque como yo siempre digo, todos aquellos sentimientos negativos que se instauran dentro de la personalidad de las personas es muy difícil quitarlos. Los buenos entran y salen sin problema, pero los malos es difícil cambiarlos a otro positivo, pero bueno, se consigue y puede ser totalmente evolutivo, igual que el niño que empieza con un retraso en la lectura y va con el concepto de que soy menos inteligente, menos capaz, ¿vale? Y posteriormente, cuando pasa primero de primaria, ¿vale? Donde supuestamente ya se ha aprendido a leer, ese niño consigue una serie de éxitos académicos totalmente distintos a los suyos, ¿vale? Entonces es algo como evolutivo y sigue siendo un complejo y sigue siendo una idea distorsionada o una idea, un pensamiento que tienes que en el fondo ha sido en comparación con los demás. ¿Entonces todos los complejos surgen en la edad infantil? ¿En la etapa pues infantil? Yo creo que sí, la mayoría de ellos surgen en la edad infantil, pero también nos pueden surgir cuando somos mayores, ¿no? Nos surgen. Yo pienso que sí. Entonces, los complejos aparecen en toda la vida, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquellos que empiezan en la edad infantil y que no se cortan o no se solucionan en determinado momento, pues van a dejar una huella mucho más profunda que cualquier otra cosa. Y más que nada porque son edades también las que evidentemente la personalidad todavía no está lo suficientemente forjada y es mucho más vulnerable. Estamos expuestos y seguimos expuestas también, claro, a lo largo de nuestra vida, pero sí es verdad que quizás, bueno, pues por esa personalidad todavía no forjándose, ¿no? Digamos, pues te hace quizás más vulnerable. Hombre, yo creo que a lo mejor, vamos, esto es una opinión que no tiene ninguna base ni teórica ni científica. Es que en la etapa infantil probablemente surjan en cuestiones físicas y en la edad adulta más de posicionamiento y situación económica o laboral. Sí, y psicológicas. Sí, psicológicas. ¿Vale? En donde ya nos estamos cuestionando pues una serie de características de personalidad. De hecho, no vamos a hablar de complejos, pero nosotros cuando conoces a una pareja que puede ser tu futura pareja, ¿vale? Empiezas a cuestionar una serie de características de personalidad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay una determinada edad, por ejemplo la adulta, en donde las características de personalidad cobran una gran importancia y de ahí también el crear los complejos a los demás será mucho más fácil, ¿no? Pues también mediante método comparativo, o sea que también muchas veces siendo adultos funcionamos así. Bueno, pues eso, pues por cuestiones a lo mejor, como tú estabas poniendo este mismo ejemplo de pareja, ¿no? En el que tú llegas a analizar a lo mejor diferentes aspectos de la personalidad de tu pareja o a una persona cercana con los tuyos mismos, ¿no? Y a dónde te ha llevado a ti eso y a dónde la ha llevado a la otra persona. Pues también efectivamente ocurre en esas edades. Adulta y sobre todo en temas de pareja, yo uno de los problemas que observo es una admiración absoluta hacia la otra pareja sin darte cuenta de que con esa admiración tú te vas infravalorando. O sea, parece que lo mejor que te ha pasado en la vida es que ese ser decida aparearse contigo. O sea, eso es lo mejor que has hecho, hasta el punto de que te valoras en la medida del valor que tiene la otra persona. Entonces, y eso se da mucho en las mujeres. No, es que
mi marido, es que mi novio, es que mi pareja. O sea, estás constantemente alabando a la otra persona. Parece que es que, vamos, lo mejor que has hecho en tu vida es ser elegida por esa persona, y muy pocas veces hablas de tus propios logros o de tus propias... de tus vivencias y de cómo te has desarrollado, ¿no? Entonces es un problema, un complejo de género. Al final llegamos siempre al género. Las mujeres, el tema físico, evidentemente es un complejo de género condicionado por un sistema totalmente patriarcal en el que la belleza en ti es un atributo y en el no. Mira, voy a ir más allá. Para quien vea la televisión y esté pendiente de la publicidad, Shiseido ha sacado una marca, ha sacado una línea para hombres. Cuando son las mujeres las que tienes que venderle tratamientos de belleza, salimos todas que parece que no andamos, que no pesamos, que no leemos. Vamos por las nubes. Nebulosa, la belleza. Y sin embargo a él sacan a un macho alfa escalando una montaña de nieve, y no habla de beneficios en belleza, sino de investigación tecnológica pura y dura. Científica. Todo es tecnología punta para que a ti no te salgan arrugas. O sea, yo no puedo andar ni oler, prácticamente levito, y ellos suben el Everest sin ningún... Vamos, no sudan cuando llegan a la cima. Bueno, que no nos desviemos con los machos alfa y nos vamos a ir a las familias para dar las últimas orientaciones para solucionar pues este problema de complejos. Entonces, como padres, ¿qué les vamos a... ¿Qué haríamos? Eso. Reforzar a los niños y a las niñas, a nuestros hijos e hijas menores con los que convivamos, reforzarles, no crearles expectativas, no presionarles con las nuestras, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es muchas veces trasladamos lo que nosotros hemos querido ser o hacer a esos niños y a esas niñas. Y reforzarles desde el sentido común, no crear pequeños dioses que acaban siendo grandes tiranos, porque es que ahora mismo y además eso da asco estar con determinadas personas, porque es que los niños son los protagonistas de todo, las conversaciones son sobre lo que hacen, sobre lo que no hacen, y si estás compartiendo la mesa son ellos los que hablan. O sea, cuando yo era pequeña yo era un mico que prácticamente estaba en otra mesa y me habían dicho tú oír, ver y callar. O sea, es que ahora te reúnes con gente adulta a comer y es que la conversación es si están los niños, lo que han hecho los niños, pues claro, como los niños hacen de todo. Sí, son los protagonistas y si infantiles de todas las claro, reuniones. estamos creando una sociedad madura y además adulta. sufren no solamente los padres, ya voy a aprovechar para decirlo, tenemos que sufrirlo todo el resto de la sociedad, vecinos incluidos, ¿no? Bueno, hay que saber cómo educamos también a nuestros niños, efectivamente. Y bueno, eso no me quiero extender, pero eso sería otro. Tienen un papel importante, pero es que llega un momento en que son grandes dioses, pequeños tiranos, que se convierten en grandes, pequeños o grandísimos. Exacto. Grandísimos tiranos. O sea, estamos viviendo la tiranía infantil. Sí. Bueno, nos vamos a los complejos. Venga, ayudamos, reforzar, sí señor. Ayudar, y mejorar pues la autoestima, ¿no? Yo creo que es muy importante. Sí. Educación en valores para que no haya estos pequeños tiranos, ¿no? Sí. Más cositas que se nos pueda ocurrir. Bueno, educar a los padres. Si eso es lo que los padres son los primeros que tienen que ser educados para esto. Cuando yo voy a recogerte al cole y digo, mira tu compañero qué gordito, ese niño de 4 o 5 años dice, es gordito. Y se lo dice. Sí, claro que se lo dice. Vaya que sí se lo dice. Así, claro. Y 4 o 5 veces más. Claro. Luego también a veces tratamos este tema pues a través de las emociones, ¿no? Hacer pequeñas sesiones con padres y madres, y también con los niños y con esos padres y madres de reconocimiento de emociones, ¿no? Que muchas veces en casa pasamos por encima sobre muchas cosas y nos fijamos menos o atendemos menos a esas emociones que también son muy importantes, y para eso también hay que estar sensible a ello. No, es que si queremos educar a los niños en valores y que sean respetuosos y respetuosas con la diversidad, es que tenemos que serlo nosotros y nosotras. Y si ves a una persona diferente, no reírte porque tu hijo va a imitarte. Y va a reírse de esa persona que va en una silla de ruedas, de esa persona que es diferente. Y es que tenemos que darnos cuenta de que somos, durante una parte de la vida de nuestros hijos e hijas, un ejemplo. Sí, somos su referente más importante, claro, del cual van a imitar todo tipo de comportamiento. Máximo exponente de todo esto, nuestro querido Albert Bandura, que abogaba por el aprendizaje vicario, y efectivamente somos esponjas, y lo mamamos todo, así que cuidadito. Hay que ser respetuoso para que nuestros hijos e hijas lo sean.
Bueno, pues creo que por hoy hemos finalizado con el tema de los complejos. La semana que viene más. Gracias por estar hoy conmigo, ha sido muy ameno. Y bueno, recordaros que hay una campaña de recogida, bueno, de recogida no, que ofrece a todas las familias que lo necesiten material escolar. Para ello os podéis poner en contacto tanto con servicios sociales como con el programa de la Mancomunidad, ¿vale? Es de Cruz Roja, pero bueno, pues aquellas familias, si se quieren presentar también directamente en Cruz Roja, pues allí estarán encantados de atenderos. Bueno, pues hasta la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.